Me entregó un sobreenvuelto con cuidado. Y me dijo, «Feliz cumpleaños, querida. Esto es lo que mi hijo realmente quiere». Lo abrí de golpe, esperando una tarjeta, pero adentro había papeles de divorcio. Mi esposo miraba al piso mientras la habitación contenía el aliento. Me llamo Clara y tengo 31 años. Trabajo como enfermera, un trabajo que significa jornadas largas, comidas saltadas y llegar a casa agotada. Aún así, amo lo que hago. Cuidar a los demás siempre me ha salido natural, incluso cuando me dejaba con poca energía para mí misma. Me casé joven, creyendo que había construido algo estable con mi esposo. Pensaba que éramos un equipo, que todos los sacrificios que hacía, turnos nocturnos, presupuestos ajustados, renunciar a pequeños lujos, valían la pena porque estábamos construyendo una vida juntos. Pero desde el principio, su madre estuvo ahí, siempre ahí. Tenía opiniones sobre nuestros muebles, nuestros ahorros, hasta la forma en que yo cocinaba. Si decía algo, se convertía en pelea. Así que aprendí a morderme la lengua. Me repetía que mantener la paz era mejor que vivir en constantes guerras. Aunque sentía que me estaba borrando dentro de mi propio matrimonio. No era rica ni glamorosa, pero tenía compasión, independencia y la fuerza para seguir adelante. Creía que eso bastaría para mantener todo en pie. Creía que la lealtad y el esfuerzo significaban algo. Resulta que estaba equivocada. ¿Tu familia alguna vez te ha tratado así? Cuéntame tu historia abajo. Mi cumpleaños número 31 se suponía que sería una pequeña victoria después de un año difícil de turnos interminables en el hospital. Mis suegros insistieron en organizar la celebración en su casa, y acepté, diciéndome que sería una oportunidad de sentir calor familiar. La mesa estaba llena de parientes, el aire cargado de risas educadas y el tintinear de copas. Por un momento me dejé creer que era una cena de cumpleaños normal. Entonces mi suegra se levantó, con una sonrisa afilada, y me extendió un sobreenvuelto. «Esto es algo que cambiará tu vida», anunció en voz alta, asegurándose de que todos me miraran. Rompí el papel, esperando tal vez un vale de viaje o alguna sorpresa. En cambio, mi corazón se detuvo. Adentro había papeles de divorcio con mi nombre ya escrito en la parte superior. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados rieron nerviosos, pensando que era una broma cruel, pero la mueca en su cara me dijo que no lo era. Se inclinó hacia mí, con la voz goteando satisfacción. «No te preocupes, después me lo vas a agradecer por liberarte». Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, lo que fuera, que la callara. Pero él se quedó inmóvil, mirando su plato, negándose a cruzar mi mirada. Susurros llenaban la mesa. ¿Viste eso? No puede ser en serio. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. Noté algo todavía más perturbador, detalles sobre mí que jamás había compartido. Registros de empleo, números de cuentas bancarias, un bloque con mi firma ya impreso. Sentí como un golpe en el pecho. Mi suegra no solo me había humillado. Había escarbado en mis registros personales, metiéndose en rincones de mi vida donde no tenía derecho. La sala se volvió un borrón de calor y vergüenza. Lo que debía ser mi cumpleaños se transformó en un desmoronamiento público, y entendí que no solo enfrentaba una traición. Enfrentaba una invasión que ni siquiera había visto venir. Esa misma noche, después de la humillación de la cena de cumpleaños, nos sentamos otra vez a lo que se suponía sería una comida familiar. El estómago ya lo tenía hecho nudos, pero me obligué a sentarme. Cuando trajeron la comida, mi suegra colocó platos frente a todos menos a mí. Cuando pregunté en voz baja si se había olvidado de mí, ella agitó la mano como si yo fuera una niña. «Esto es solo para la familia ahora», dijo con un tono frío. Final. Sentí como mis mejillas ardían mientras los demás se movían incómodos en sus asientos. Nadie dijo nada. Me quedé en silencio, mirando el espacio vacío frente a mí mientras ellos comían. Al día siguiente, en una reunión con primos, mi esposo hizo su propia burla. Se recargó en su silla, riéndose, y dijo: «Parece que Clara no va a durar mucho aquí». Sus primos se rieron con él. Yo apreté los labios en una delgada sonrisa, con la garganta cerrada. Quería gritar, pero me lo tragué. Me negué a darles el gusto de verme derrumbarme. No terminó ahí. Más tarde, mi suegra me acorraló en el pasillo con los papeles en la mano. «Ya gastamos dinero en el abogado», dijo con suavidad. «Es lo menos que puedes hacer».
Firma rápido y hazlo más fácil para todos. Tomé los papeles sin responder, pero por dentro algo se endureció. Si pensaban que firmaría sin pelear, no me conocían en lo absoluto. Esa noche saqué mi celular y empecé a tomar fotos de todo, documentos, sus mensajes de texto, incluso recibos de cuentas que yo había pagado. Revisé viejos registros de los ahorros que aporté al hogar, las largas noches que trabajé mientras mi esposo batallaba, las vacaciones que disfrutamos y que en silencio yo pagué. Lloré, sí. El peso de la traición me aplastaba el pecho, pero también volví a lo que mejor sabía hacer, mi trabajo. Me puse el uniforme la mañana siguiente y regresé al hospital, donde los pacientes dependían de mí, donde mis esfuerzos sí tenían valor. Cada turno me recordaba que no era débil. Estaba agotada, pero no estaba rota. Al contrario, estaba construyendo un arsenal silencioso, pieza por pieza, registro tras registro. Ellos creían que me habían aplastado. Lo que no sabían era que solo habían despertado un lado de mí que había mantenido enterrado demasiado tiempo. De noche, cuando la casa quedaba en silencio y el peso del día caía sobre mí, sacaba una carpeta y empezaba a organizar. Cada cuenta bancaria a mi nombre, pruebas de mis ingresos constantes mes tras mes, el título de mi coche completamente pagado, guardado con orgullo en mi cajón. Eso no eran lujos. Eran el resultado de años de dobles turnos, vacaciones sacrificadas y esfuerzos que hice sin quejarme. En mi celular repasé mensajes viejos, tomando capturas de pantalla. Las palabras de mi esposo me miraban de regreso. ¿Puedes cubrir la renta este mes? Te pago cuando pueda. Tú siempre sabes cómo mantenernos a flote. Línea tras línea de confesiones, cada una prueba de que yo no había sido la carga que ellos decían. Guardé los archivos en una carpeta segura, escondida, donde nadie pudiera torcerlos ni reclamarlos como suyos. Lo que ellos no sabían era que la vida que intentaban borrarme se había construido sobre mi espalda, y yo tenía las pruebas para demostrarlo. La herida de la traición seguía fresca, pero debajo de ella crecía algo más afilado, más firme, determinación. Me habían humillado una vez frente a todos. Eso no volvería a pasar. Esta vez, cuando diera la cara, sería bajo mis propios términos. Una noche, después de un turno brutal, me senté en la sala de descanso con una de mis compañeras más cercanas, una trabajadora social llamada Denise. Ella notó las ojeras bajo mis ojos, la forma en que miraba el piso en lugar de mi comida. Le conté todo, el cumpleaños, los papeles, las humillaciones que vinieron después. Denise no se sorprendió. En cambio, se inclinó hacia mí y dijo: necesitas a alguien de tu lado que entienda la ley. Conozco a un abogado de divorcios. Déjame ponerte en contacto. La semana siguiente, estaba sentada frente al abogado con mi carpeta de documentos. Elogió cada página, mis estados de cuenta, el título del coche, las capturas de los mensajes de mi esposo. Cuando finalmente levantó la vista, su voz fue calmada pero firme. Su suegra no tiene ninguna base legal aquí. Ella no puede tocar tus ahorros ni tus bienes. Tú has sido quien ha mantenido este matrimonio, no al revés. Sentí un alivio que me recorrió el cuerpo, aunque venía mezclado con rabia. Todas esas noches que dejé que me llamaran débil. Todos esos momentos que guardé silencio para evitar conflictos. No tenían más poder que el que yo misma les había entregado. Mientras tanto, en casa, mi suegra se hacía escuchar más fuerte, ella se jactaba con los parientes por teléfono. Clara estará fuera para la próxima semana. Mi hijo se merece algo mejor. La escuché reírse con una vecina, sus palabras atravesándome como cuchillos. Clara es débil. No va a pelear con nosotros. Nunca lo ha hecho. Ese fue mi punto de quiebre. Entendí que mi silencio no me había protegido. Solo los había hecho más fuertes. Creían que seguiría encogiéndome, tragándome cada insulto. No sabían que yo ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Y esta vez, no pensaba echarme para atrás. Esa noche, la sala se sentía pesada, el aire cargado de tensión. Mi suegra estaba sentada en la orilla del sillón como una reina en su trono. Mi esposo, recargado a su lado. Un par de parientes rondaban en los sillones, fingiendo beber té mientras claramente esperaban que empezara el espectáculo. Entré con una carpeta en la mano, el corazón latiendo fuerte, pero con la voz firme. Puse la carpeta sobre la mesa y la empujé hacia ellos. ¿Querías que me fuera?, le dije mirándola directo a los ojos.
Pero estos documentos prueban que la casa, las cuentas, los ahorros, son míos. Ella soltó una carcajada. Estás faroleando. No tienes el valor para pelear con nosotros. Abrí la carpeta, sacando estados de cuenta, títulos de mi carro y una carta de mi abogado. No, respondí con calma. El abogado ya lo confirmó. No pueden borrarme. Mi esposo sonrió con arrogancia, recargándose con falsa seguridad. ¿Y qué? ¿Crees que agitar unos papeles te hace fuerte? No eres nada sin mí. Saqué mi celular, toqué la pantalla y dejé que sus propias palabras llenaran la sala. Mensajes donde me rogaba que pagara la renta. Capturas donde admitía, no puedo con esto sin ti. Tú siempre nos sacas adelante. Su rostro perdió el color. Los parientes se movieron incómodos, las sonrisas que antes tenían desaparecieron. Los labios de mi suegra se apretaron, sus ojos repasando los documentos como si pudiera convertirlos en mentiras con solo mirarlos. La manipulaste, gritó desesperada, buscando excusas. Negué con la cabeza. Yo cargué con este matrimonio mientras tú tratabas de destrozarlo. Cada cuenta, cada deuda, cada sacrificio, yo mantuve a flote esta familia, y tú te burlaste de mí por eso. El silencio cayó. Por primera vez, ninguno de los dos tuvo algo que decir. La arrogancia que había alimentado su crueldad se desmoronó frente a pruebas frías e irrefutables. Recogí los papeles con calma y los guardé en la carpeta. Pensaron que seguiría siendo débil, dije en voz baja. Pero ya terminé de jugar ese papel. Sus insultos, antes tan fuertes, ahora se quedaron muertos en el aire. Lo único que quedaba era el peso de su vergüenza y la certeza de que me habían subestimado demasiadas veces. Una semana después, entré al juzgado y pedí el divorcio bajo mis propios términos. Nadie me presionó. Nadie me entregó papeles en medio de la humillación. Esta vez, fue mi decisión. Mis bienes estaban asegurados, mis ahorros intactos, mi futuro completamente mío. Mi esposo y su madre, antes tan seguros de su poder, quedaron tambaleando. Los parientes que se habían reído de mí, ahora veían la verdad expuesta. Susurros corrían, ya no burlándose, sino preguntándose cómo un hombre podía dejar que su esposa lo mantuviera todo, solo para traicionarla. Ya no me importaban sus explicaciones. No eran mi carga. Por primera vez, su silencio no me lastimó. Me liberó. Volví a enfocarme en mí. Los turnos largos en el hospital aún me agotaban, pero también me recordaban mi fuerza, mi independencia y el valor de mi trabajo diario. Reconstruí amistades que había descuidado, acercándome a gente que me ofrecía apoyo real en lugar de críticas constantes. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no me definían. Me alejé con dignidad, con pruebas de que era más fuerte de lo que jamás creyeron, y con la certeza tranquila de que nunca volvería a dejar que alguien escribiera mi historia por mí. ¿Desde dónde me estás viendo? Escríbelo abajo, siempre lo reviso. Este espacio no es solo mi historia. Es la nuestra. Si alguna vez enfrentaste una traición, el silencio, o sentiste que te subestimaban, tu experiencia importa aquí. Compártela en los comentarios y conecta con otros que han caminado por caminos parecidos. Cada voz suma fuerza a esta comunidad, recordándonos que sanar es posible y que nunca estamos tan solos como pensamos. Tu historia puede ser la chispa que le dé a alguien más el valor de ponerse de pie.